compañeros y las compañeras que forman parte. De hecho, está abierta la posibilidad de participar para todos aquellos que tengan ganas de sumarse. La idea sería, bueno, hacer el cierre. Hoy se van a dar las últimas experiencias. Este año se eligió el tema de educación libertaria, pero una vez que se hace el cierre y el informe, que por ahí pide la facultad, después se empiezan a plantear, bueno, cuáles serían los próximos contenidos para el año siguiente. Así que desde ya todos aquellos que les interese participar están invitados a formar parte para, bueno, ya pensar los contenidos y ver cómo se puede diagramar la cátedra para el año siguiente. Bueno, en este año, en 2015, se trabajaron todo lo que tiene que ver con experiencias de educación por fuera del Estado. En ese sentido, nosotros no nos encerramos solamente en educaciones que se definían como libertarias, sino que tomamos diferentes experiencias vinculadas a una formación que se da por fuera del Estado desde diferentes puntos de vista, con algunos principios puntuales que casi todos comparten, aunque se reconozcan no libertarias, que son por ahí los principios que están en el pizarrón: antiautoritarismo, educación integral, autogestión pedagógica, horizontalidad y el principio de autoridad de Bakunin, que bueno, tiene sus particularidades. En ese sentido, bueno, se tomaron alguna experiencia como para hacer un análisis general y cerrar hoy con dos experiencias particulares. Se tomaron algunas experiencias anarquistas, como la escuela racionalista de Ferrer y Guardia, también, bueno, la de Julio Bar, el caso de Julio Bar, que traslada de la experiencia de la escuela racionalista acá argentina. Otras experiencias también se trabajaron, junto a algunas categorías vinculadas al proceso de educación libertaria. Y hoy se trabajaría la última experiencia que se reconoce como escuela libre, como dentro de un planteo anarquista, que sería la Payera. Por otro lado, también tomamos dos experiencias que no se reconocen anarquistas, pero que se plantean por fuera del Estado. Por un lado, las escuelitas zapatistas, y por otro lado, una experiencia puntual de la década del 30, que es la escuela de Guarizaca, en Bolivia, que es justamente lo que se va a trabajar hoy también. Así que bueno, va a empezar Maxi a trabajar la paideia y bueno, vamos a ver algunas cuestiones de WhatsApp. Antes que nada voy a hacer la salvedad, acá está la asistencia, alguna persona que vaya filmando. Bueno, como le decía Clara, se han trabajado en la cátedra algunas experiencias que se autoproclaman orgánicamente anarquistas y otras que no, pero que sí comparten algunas ideas comunes como las que en el pizarrón. En el caso de la escuela Paideia, es una escuela que se entiende orgánicamente dentro de lo que es la educación anarquista. Nace en sus comienzos como una experiencia que si bien no tenía este carácter profundamente anarquista, sino que se intentaban impulsar ideas dentro de esta lógica, ¿no es cierto? Nace lo que era el orfanato de la Tóriga, se llama, allá por el año 1975. Va a haber una personaje que vamos a ver recurrentemente que es muy trascendente dentro de este proceso, que es Josefa Martín de Nuevo, una pedagoga española. Vale aclarar que en el Tóriga, que era el orfanato que era para la provincia de Badajoz, era un orfanato que se caracterizaba por ser profundamente clerical, donde persistían todavía el castigo físico como reprenda a un castigo, digamos, para la redundancia. Y esta mujer adquiere el cargo de directora del orfanato y empieza a intentar impulsar una serie de reformas radicales, tales como eliminar obviamente los castigos físicos, eliminar los exámenes. La administración y gestión de la institución empieza a hacer de manera, mejor dicho, intenta hacer de manera asamblearia. Tenemos que situarnos que esto es en 1975, el último año de los 37, 38 o algunos 40 años de la dictadura de Franco. Eso nos va a ayudar a entender un poco lo costoso y el proceso lento que llevó la escuela. Tal es así que imaginemos que estamos hablando de gestión asamblearia, eliminar los exámenes, incluso hasta de eliminar la currícula por cursos. Y dentro de lo que fue la dictadura franquista se hicieron una serie de reformas educativas. Imaginemos que la educación laica deja de existir. Debe ser profundamente criticada en la educación pública. La coeducación de género también que se había instalado en la República y aún más dentro de lo que era la España revolucionaria se elimina por completo. Tal es así, existe la educación femenina y la educación masculina.
masculina, argumentada dentro de una lógica biologicista de que la mujer como tal, como creadora de vida, como persona pensada en ser madre, la mujer dentro de la casa era incompatible con una educación masculina. Otra de las cosas que se llevan adelante dentro de estas reformas educativas de la España franquista, una de las, a mi forma de ver, de las más peligrosas, es la división de la educación en dos estamentos. Una educación para la clase obrera, que era más o menos pensándola como una escuela primaria obligatoria hasta los 12 años, y un bachillerato para la clase media o la clase acomodada, que era a partir de los 9 años, digamos, habiendo cursado esta escuela primaria, a partir de los 9 años se rendía el examen de ingreso y se entraba a otro estamento educativo, el cual era limitado obviamente por una cuestión de clase. Se suprime la libertad de cátedra dentro de las universidades, de las escuelas, donde hay un programa extremadamente rígido y controlado por parte de la administración de Franco. Y quería rescatar una frase más o menos para situarnos de Pilar de Rivera. Pilar de Rivera era una mujer que era la encargada del brazo femenino de lo que era la Falange, que era el partido único de la España franquista, que después fue ministra de Educación. Ella decía: las mujeres nunca descubren nada. Le falta desde luego el talento creador reservado por Dios para las inteligencias varoniles. Así que más o menos imaginemos en el contexto que Josefa Martín de Luego intenta impulsar una reforma educativa. Eliminar por completo la educación hasta ese entonces conocida. En fin, con este intento de reformas se empieza, Josefa sufre una serie de persecuciones. Incluso se le intenta crear caos para juzgar y demás. Cuestión que termina yéndose prácticamente de manera voluntaria del orfanato. Y ve que el gobierno venga, que en el año 78 se asocia con dos compañeras que son Concepción Castaño y María Jesús Checa. Y es que empiezan, como ya habiendo desistido dentro de la educación formal era posible generar una reforma dentro de un contexto tan rígido, empiezan a intentar generar una educación nueva. Que así comienza el proyecto Paideia. Comienza primeramente en la ciudad de Badajoz, en la provincia de Badajoz, en la ciudad de Mérida, una pequeña casa muy precaria ubicada en el centro de la ciudad, primeramente con el nivel inicial, con niños de 18 meses hasta 5 años. En su comienzo la escuela está dividida organizativamente en dos sectores. Por un lado está el grupo educativo, que esto es muy interesante porque está el grupo educativo y el colectivo ideológico. El grupo educativo, si bien hay personas docentes, pedagogas como Josefa formadas, hay otro grupo de personas que no tenían relación con la docencia. Por lo que ellos hablan de que el grupo educativo era el grupo dedicado a formar y formarse. Era una constante entre formar a los niños que estaban dentro de la escuela y formarse a sí mismos como docentes. Y por otro lado, el colectivo ideológico, que era un colectivo de personas afines a la escuela, que no participaban orgánicamente dentro de la institución, pero que generaban actividades de autogestión, rifas, venta de comida, etc., para llevar adelante la economía de la escuela, que vale la pena aclarar, siempre deficitaria. Uno de los principales problemas de la escuela era la administración económica, ya que al margen de la administración no recibe ningún tipo de subsidio ni ayuda económica, al contrario. La escuela funciona de esta manera más o menos con el nivel inicial, de una escuela pequeña, hasta el año 80-81. Donde empieza a crecer lo que es el colectivo ideológico y se forma la cooperativa. La cooperativa era este grupo afín que sigue manteniéndose el colectivo ideológico, pero que algunos a su vez participan dentro de la cooperativa, y padres y madres de niños y niñas que participaban en la escuela, que deciden asumir el compromiso económico de una cuota siempre relativa a los ingresos de cada uno. Incluso algunos evidentemente no aportaban económicamente. Pero esta posibilidad de la cuota permite la posibilidad de comprar un terreno en una casa antigua en el campo, a los cuales trasladarse y dejar de alquilar en la ciudad. Primero se trasladó, hay que aclarar también que para este entonces los niños de nivel inicial ya se encuentran en edades de ingresar, los niños de jardín se encuentran en edades de ingresar a la educación inicial. El trasladarse a la escuela te permite la posibilidad de contemplar este nivel educativo. Tal es así que como comienza, con
con una escuela, lo que sería trasladándola a una escuela primaria dentro de este lugar en el campo. Esto también, al estar en el campo, les permite ser aún más coherentes con la forma de educación que se intenta llevar adelante. El no separar lo que es el trabajo intelectual del trabajo manual. El estar en el campo les permite empezar a incursionar en el trabajo con la tierra, la huerta. El que la escuela haya estado en condiciones precarias también les permite que los niños se hagan responsables de parte del mantenimiento de esa escuela y ponerlo la puesta en función. Así tal es que en el año 81, como les decía, se trasladaban finalmente. El colectivo en ese entonces está formado, son 3 personas, las orgánicas, que están todo el tiempo y se dedican exclusivamente a la escuela, y otras tantas personas dentro del colectivo que tienen que seguir trabajando por fuera en la educación formal para poder seguir sosteniéndose. Con un número de 8 alumnos en la escuela primaria. Ahora bien, imaginemos que conforme avanza cronológicamente el aprendizaje, hay un aumento también de la demanda de una educación secundaria, que sería, digamos, trasladándola a la educación secundaria. Al no poder brindársela por cuestiones de infraestructura, falta de personal, economía, se intenta hacer un bachillerato nocturno. ¿Qué fracasa? Imaginemos que la jornada educativa, los niños entraban a las 9 de la mañana y salían a las 6 de la tarde. A eso agregar el intento de bachillerato nocturno es una carga horaria muy importante que finalmente fracasa. Entonces, ¿qué pasa? La necesidad de ingresar a una escuela secundaria dentro de la educación formal. Como no había una validación institucional por parte de la escuela pediría y hasta hoy no hay una validación institucional, sino al contrario, las trabas son importantes, tienen que rendir un examen. Y acá aparece una disyuntiva pedagógica de la demanda de conocimientos duros, memorísticos, necesarios para poder rendir ese examen y aprobarlo, que aparece en detrimento de disminución de la dinámica ampliaria, disminución del trabajo en la tierra, disminución de esta libertad que había en los niños que ya vamos a ver de cómo funcionaba dentro de la escuela. Que tiene éxito porque los chicos logran aprobar con éxito el examen y entran a una educación secundaria, pero en el análisis posterior ven que este énfasis en los conocimientos memorísticos y en los conocimientos matemáticos duros lleva a que los chicos realmente empiezan a tener un déficit en el funcionamiento asambleario que hasta ese momento era lo que primaba, un déficit de contacto y de sensibilidades individuales. Al tener éxito en el ingreso a la escuela secundaria hay un aumento de la matrícula. Desde afuera esto, imagínense que en una España conservadora, en una escuela que surge de esta forma, tiene éxito para los ojos de la educación formal, hay un aumento importante de la matrícula. Un aumento tan importante de la matrícula que incluso el colectivo católico empieza a mandar a sus hijos a la escuela. Esto trae serios problemas, porque hasta ese entonces todos los que participaban en la escuela tenían una impronta ideológica anarquista, que la escuela siempre se reivindicó como tal, la educación anarquista. Entonces ellos hablan de que se nos filtró la educación burguesa por la puerta de atrás. Entonces hay una serie de conflictos importantes. Imagínense que hasta ese entonces los padres tenían una participación importante dentro de la escuela de lo que es la cooperativa. Y surgen dos posturas, de mantener una escuela progresista al servicio de la clase burguesa, o seguir sosteniendo una escuela libre bajo los ideales del anarquismo. Después de una serie de discusiones y demás, termina primando esto, la educación anarquista, con la consecuente esa ola de alumnos que había aparecido con el éxito de los exámenes de revalidación, automáticamente volver al principio. Una matrícula escasa, pero con padres comprometidos y con una clara impronta anarquista. Así que bueno, este es más o menos un paneo general del proceso inicial de la escuela. Ya hacia el año 94, teniendo claras las ideas y los cimientos lógicos de la escuela, se da la posibilidad de empezar a articular. Que esto es algo también muy importante, porque la escuela nunca fue cerrada hacia él. La posibilidad de mantenerse como estaba y que vengan los nuevos estudiantes. No sé si la escuela se podía mantener en esa línea y a su vez que ingresen las nuevas
social. Ingresen, pero no se va a ocupar esa parte. Es que justamente la escuela, no imagínate el contexto donde se está gestando. Con una España, en ese entonces más la región de Badajoz extremadamente. ¿Qué año más o menos? Esto más o menos estamos hablando del 85 al 90, de este proceso. Una España con la región de Badajoz extremadamente pobre, conservadora. Entonces sí, digamos, en un momento, en este proceso de ir transformándose, la currícula aumentó un montón. Pero al aumentar tanto y al llegar gente con diferentes ideas, incluso una de las cosas que remarcan es que llegaban muchos chicos que habían fracasado de la educación formal en otras instituciones, como último recurso de los padres de decir, bueno, veamos a ver acá qué pasa. Se empiezan a mezclar las cuestiones ideológicas y con el intento de mantener esta línea anarquista, de mantener la formación asamblearia, de seguir manteniendo la abolición de las jerarquías, del no exámenes, de respetar el proceso individual de cada niño, se dan discusiones muy fuertes y se fuerza a seguir dentro de esa línea y no se exhibe, no se doblega en la ideología. Y esta gente que había llegado con otras instituciones se va. Cosas que a la larga se empiezan a revertir. Cuando la escuela se hace conocida a nivel público y que se sabe cuál es la impronta que lleva, las personas que empiezan a llegar cada vez más caen en esa impronta. De hecho, caen muchos nietos de militantes históricos de la España revolucionaria. Otras de las cosas que pasan es esto de la toma de clases extraescolares también. De decir, bueno, mando a mi hijo a la escuela paideia, pero con la idea de entrar en la educación formal o en una universidad pública, lo mando a clases extraescolares. Esos eventos también trae serios problemas. Porque empieza a haber una inequidad de conocimientos y de aprendizaje y que los chicos traen de afuera otra forma de aprender, más jerárquica y mucho más fácil de asumir que el compromiso de la libertad responsable asamblearia que se da en la PDI. Eso es una de las cuestiones que me dio el miedo de mencionar, que genera fuertes conflictos. Pero bueno, como les decía, se logran vencer estos conflictos, prima la revolución anarquista y ya con una organización mucho más sólida se empiezan a hacer articulaciones hacia afuera. Articular con otros colectivos afines a través de lo que son las acampadas autogestionadas del verano. Durante el verano se empiezan a generar campamentos que duran lo que dura el periodo donde no hay escuela, que les permite articular con otros espacios. Así es, joder. Que permite articular con otros espacios y otras agrupaciones afines. Se empiezan a publicar una serie de periódicos dentro del nivel inicial, que consta, digamos, de los 18 meses, 2 años a los 5, es el periódico Rachitas, y dentro de lo que es la escuela inicial, Arrachorras. Un periódico mensual donde se cuenta, digamos, lo que pasa hacia dentro de la escuela, que ya vamos a ver dentro de los funcionamientos asamblearios hacia adentro, es lo que se publica después. Con respecto a la organización, a este entonces se vuelve más sólida y se conforma lo que es el colectivo paideño. Ya lo que era la cooperativa deja de funcionar, deja de tener participación activa a los padres y se queda el colectivo, conformado por los docentes, los estudiantes más grandes y algunos padres, pero comprometidos directamente con el funcionamiento de la escuela. Y a la par sigue funcionando la cooperativa como elemento meramente autogestivo. No decide sobre el funcionamiento de la escuela, sino que acata lo que se decide en el colectivo y actúa meramente como herramienta de autogestión. En eso vamos a un paneo de lo que es la organización y cómo fue surgiendo hasta hoy, cómo hoy funciona de esta forma, el colectivo paideño y la cooperativa. Lo que es el comienzo pedagógico vamos a intentar tocar ahora. La escuela, dentro de lo que es las diferentes corrientes de la pedagogía libertaria, sigue lo que son los mandatos de Ferrer, los preceptos de Ferrer y Guaria dentro de lo que es la escuela moderna. Se considera dentro de la lógica fuertemente constructivista, y lo vamos a ver a esto. Yo no soy psicólogo ni pedagogo, pero dentro de lo que son los estadios evolutivos del Piaget está muy claro esto de respetar los momentos que son cuestionables, pero
donde están, podemos aprovechar el momento evolutivo del niño dentro de determinada etapa para proveerles de herramientas para desarrollarlo al máximo en ese momento. Se habla siempre dentro de una educación integral, racional, donde lo lúdico tiene un fuerte papel y atraviesa todos los estamentos de la educación. En palabras de Josefa Martín de Luengo, nuestros principios responden a una necesidad de educar para una sociedad participativa, solidaria, que necesita de personas libres y autónomas. Ello presupone que el alumnado tenga confianza en sí mismo para tener sus propias ideas, tener iniciativa, capacidad crítica y autocrítica. Es decir, que sean sujetos de su propia acción y no personas dóciles y serviles. Nuestro trabajo consiste en adaptar nuestra competencia como adultos a la suya y no en tramitar una competencia nuestra que aún ellos no han adquirido. Vamos a ver que la Escuela Paideia tiene 5 principios que hasta hoy se siguen sosteniendo, que están fuertemente influenciados por lo que es la Escuela Nueva de Ferrer y Guardia. Estos principios son la libertad del individuo, el antiautoritarismo, la coeducación de sexos, el juego como acceso al saber y la autonomía del individuo. Dentro de la libertad del individuo aparece algo que se repite mucho, que es la libertad responsable. Es decir, la posibilidad de hacerse de actividades de manera voluntaria, de hacerse responsabilidades de manera voluntaria dentro de la escuela, pero a la vez de responder a esas responsabilidades asumidas. Y ya vamos a ver qué pasa dentro del funcionamiento interno cuando no se asumen esas responsabilidades. El antiautoritarismo, el rechazo constante a todo tipo de autoridad. Los docentes no se ubican en el lugar de autoridad, sino en el lugar de facilitadores del aprendizaje, como observadores activos. Tratan de que los niños vayan llevando sus procesos individuales de manera autónoma y ellos encauzando ese proceso. Incluso se habla de que dando lugar a los errores, dando lugar a la equivocación y la intervención cuando ven que hay un proceso estanco donde ya no hay movimiento. La educación de sexos, sin diferencia ni discriminación de las actividades por sexo, al igual para ambos. El juego como acceso al saber, vamos a ver que las actividades lúdicas atraviesan todo el proceso de lo que es educación inicial, educación primaria y lo que aparece posteriormente la educación que podemos estar por leer, la educación secundaria. La autonomía del individuo, donde cada individuo tiene derechos y obligaciones adquiridas voluntariamente, responsabilidades colectivas. Estos crean en el individuo sus propias soluciones a los problemas planteados. Dentro de lo que es, digamos, la jornada diaria de la Paideia, los niños cuando ingresan, una de las cuestiones que remarcan mucho es que ingresan con mucha violencia, compulsiones internas, digamos, ¿cómo decirlo? Sometidas de alguna manera por la familia, por la educación formal, y que dentro de la escuela se le da piedra libre para expresarlas. Cuando ingresan lo que se hace es se le da un recorrido a los chicos por todo lo que es el edificio para que conozcan lo que es todos los espacios físicos y se da libre circulación. No están limitados a un aula, no están limitados a un patio, circulan y ellos eligen a los espacios donde quieren estar. Esto es muy importante porque si bien eligen los espacios donde quieren estar, mientras tanto en esos espacios hay funcionamiento de otras actividades. Y se empieza a generar esto de la responsabilidad individual de no avasallar los funcionamientos de los otros momentos, pero a la vez la posibilidad de participación en esos espacios. Esto es lo que llaman, acá en la escuela le llaman proceso de cogestión. Los niños circulando de manera libre en los espacios, liberando de alguna manera esas pulsiones violentas que traen de afuera, pero a la vez los docentes participando en tratar de encauzar esos procesos, interviniendo en el último momento, cuando ven que la violencia se dirige hacia otros compañeros de manera física o que aparece el capricho. Ahí aparecen los docentes intentando encauzar estas cuestiones. Una de las cuestiones que remarcan es que la autonomía es el primer elemento a lograr, la primera capacidad. Y dentro de la autonomía es la independencia
supervivencia de la madre. Entonces los chicos llegan con 2 meses, con 2 años, y lo que se hace es, como decía, dejarlos circular libremente, que conozcan el espacio y a su vez que se vistan solos, que coman solos, que intenten, que participen en la elección y en la formulación de los alimentos. Incluso a la hora de intervenir, como decía hoy, se lo hace de manera santiaga. No es que se le dice al niño, no haga esto o hacer aquello, sino que se lo reúne a los niños y se intenta discutir en una asamblea pequeña. Lástima, tenemos un video para pasar sobre cómo funcionan los diferentes tipos de asamblea dentro de la escuela que ya vamos a... ¿Qué tipo de cosas se deciden mediante la asamblea? ¿Cómo, ¿Qué perdón? tipo de cosas se deciden en esas asambleas? Bien, hay más o menos 3 tipos de asamblea en la escuela. Está la asamblea general, que es una asamblea que se hace una vez a la semana, donde participan todos los chicos de la escuela de todos los niveles. En ese lugar se definen las actividades de la semana, la currícula y las responsabilidades del trabajo de la escuela propiamente dicha. Cocina, mantenimiento, limpieza. Ya vamos a tocar cada una de las partes. Están las asambleas espontáneas, como estas, que frente a una dificultad se llama una asamblea con los participantes que están en ese conflicto. Bien, en vez de resolverlo de manera individual, se llama una asamblea pequeña y se intenta dialogar y resolver ahí. Después están las asambleas mensuales, que son las asambleas más que nada pedagógicas, donde todos los chicos exponen lo aprendido durante el mes. Sí. ¿De qué manera se les enseña la participación en la asamblea? Bien. Y si tiene alguna reglamentación, por así decirle, el funcionamiento de la asamblea. Conforme los chicos, imagínate, van avanzando en los niveles educativos, la asamblea después ya surge como algo espontáneo, es lo que aprenden desde niños. Pero desde más pequeños, sí. Justamente el adulto actúa como moderador y más o menos los niños van empezando a interactuar y conociendo la dinámica. Después, cuando son mayores, ya los docentes se apartan mucho más y son los niños, por ejemplo, los de la escuela primaria, actúan más como dinamizadores de los niños del jardín. De la escuela secundaria, dinamizadores de los chicos de la escuela primaria. Y esto no es estanco, sino que surge de manera espontánea por el tener mucho más introyectado el funcionamiento asamblea. Bien, entonces, como les decía, ya viene bien esto de que empezamos a tocarlo desde la asamblea porque es parte fundamental del funcionamiento de la escuela. En esta asamblea general semanal, los chicos deciden voluntariamente qué tareas van a asumir. Un grupo asume la limpieza, otro grupo asume la cocina, otro grupo asume el mantenimiento de la huerta. Generalmente la huerta es algo bastante común. Hay animales en la escuela, hay perros, entonces los chicos también asumen el cumplimiento del mantenimiento de esos animales. Y también se decide la currícula, eso es muy importante. Los conocimientos, digamos, de biología, de química, de física, están programados en cuadernos, donde cada niño tiene su propio cuaderno. Esto entendiendo de que cada sujeto tiene su individualidad propia, su tiempo de aprendizaje, y no programado en periodos de 12 meses o años lectivos. Entonces cada chico tiene su propio cuaderno de aprendizaje, donde tiene la posibilidad de decidir, junto con el docente o con los chicos mayores, que los chicos mayores que participan en la decisión de la currícula les llaman volantes, sobre qué temas aprender. Entonces ellos asumen generalmente qué tema van a aprender durante esa semana o ese mes. Entonces, si no lo aprenden, se les llama todo el tiempo, cuando frente a los caprichos, a la negativa, de que asambleariamente ellos voluntariamente decidieron aprender eso. Y que si no lo aprenden, están llevando adelante la libertad responsable y que por lo tanto están necesitando líderes. Y los demás chicos tienen la posibilidad de decirles qué hacer. Por ejemplo, dentro de la tarea doméstica, si un grupo decide, por ejemplo, el lavar los platos, ¿no es cierto? Que generalmente lo que es lavar los platos o la cocina están más que nada a los chicos un poco más grandes, cuestiones obvias de seguridad. Si deciden voluntariamente en la asamblea lavar los platos esa semana, no lo hacen, nadie va a ir a lavar los platos. Sino que se van a bancar que cuando tengan que comer este plato sucio van a lavar esos platos y van a usarlo. En la asamblea próxima de la semana se plantea
El grupo de lavado de platos no lavó los platos. Entonces, toda la asamblea tiene la posibilidad de darle órdenes a ese grupo que no respetó el mandato, la decisión dentro de la asamblea. Esto no es para estimular obviamente la autoridad, sino que justamente entender lo que es la libertad responsable. Si yo no lavé los platos, sometí a mis compañeros a una sobrecarga de actividades que fue la de lavarse el suyo. Dentro de eso es el funcionamiento más o menos de la asamblea. Las asambleas espontáneas son para resolver los conflictos, como les decíamos, los conflictos espontáneos que surgen. Y eso está la asamblea mensual. Que la asamblea mensual tiene la posibilidad de reunir a toda la escuela como una asamblea semanal, pero ya dividida por grupos. No por primero o segundo grado, sino por el de los más niños del nivel inicial, de escuela primaria y escuela secundaria, donde exponen lo aprendido. Pero es muy interesante ver, no podemos proyectar de la asamblea, porque es muy interesante ver cómo es una exposición de lo aprendido, pero a su vez es un interrogatorio, un constante de preguntas de los chicos del resto hacia lo que están exponiendo. Estos, como les decía, los conocimientos duros están programados en los cuadernos. A su vez hay talleres. Estos talleres generalmente los dan los docentes y los dan los chicos mayores. En la medida de lo posible los dan los chicos mayores los volantes. Es decir, química, física, inglés. Esto les permite no solo a los chicos mayores rever los conocimientos adquiridos, sino que justamente fortalece la identidad de grupo, donde los docentes intervienen lo menos posible. Bien, eso más o menos el funcionamiento diario de la escuela. Permiso. Quiero leerles algo. Este libro es un libro que se llama Escuela Libre de Paideia, una experiencia anarquista. Es uno de los tantos libros publicados por Josefa Martín de Luengo, donde cuenta la experiencia de la escuela de Paideia, pero más que nada pone énfasis en los elementos pedagógicos que se llevan adelante y cómo se subsanan las diferentes complicaciones de cuestiones diarias. Quería leer una cuestión de cómo más o menos se lleva la cuestión de la autoridad dentro de la escuela, que naturalmente surgió en líderes, la autoridad está siempre presente como una cuestión a subsanar y de rever y de repensar. La figura autoritaria, representada por el adulto en un principio, se eliminó por la no participación de ellos en sus asuntos. Y hoy desechada de ellos, y actuando los mayores como individuos plenos de todas las actividades. No son los volantes que les comentaba hoy. Nos sustituyen con mucha frecuencia en la relación con los menores, con lo cual nuestra cariz de adulto representante de la autoridad se debilita. En cuanto son estos compañeros de 6 a 12 años los que intervienen con los de menor edad para ayudarles a solventar sus controversias o actitudes abusivas. Para un niño y niña pequeño, la reflexión que le hace uno un poco mayor es algo que se encuentra más a su alcance, pertenece más a su mundo y a lo que no necesitan oponerse para reafirmar su personalidad. En estos momentos tienen más poder de convocatoria los alumnos mayores que nosotros mismos, con lo cual difumina la presencia del adulto como omnipotente, grande y poderoso. Claro que para llegar aquí hemos necesitado muchos años de espera, observación y paciencia, 3 elementos fundamentales a la hora de establecer una relación educativa eficaz. Otro de los aspectos que hemos trabajado en profundidad es la agresividad y la violencia, estando convencidos, como estamos, que la causa de la agresividad y la frustración, sabíamos que si eliminábamos esta máxima, los impulsos de la agresión debían ceder. Bien, esto quería compartirles un poco de cómo resuelven o cómo de manera progresiva han ido subsanando el principio de autoridad, y esto, como comentábamos anteriormente, lo de la violencia que traen los chicos proyectadas de afuera. Volviendo a lo de la autoridad, quería leerles un poco de un caso particular donde ven que surgen líderes
dentro de los grupos y herramientas que han tenido para poder subsanar esta cuestión. Otro de los grandes problemas con que nos encontramos al inicio del proyecto fue la presencia de líderes, que una vez eliminado nuestra calle de autoridad, manejamos al grupo de la manera que deseábamos. En un principio, el primer líder que se nos mostró fue un líder de fuerza, y esto sucedía cuando ellos estaban descargando su agresividad y nuestras intervenciones eran escasas. Hemos de tener en cuenta que en todo proceso de eliminación de la persona adulta como representante de la autoridad en relación con los niños, estos sienten un proceso de inseguridad, ya que la tenían cubierta en la figura autoritaria del mayor, que les sabría detener a tiempo si se descontrolaban o incurrían en peligro. Al hacer desaparecer esta imagen, ellos buscaban al menos fuerte para depositar en él su voluntad. La reacción era lógica, porque la persona que les infundía seguridad era a su vez un líder de fuerza que imponía, mandaba y la encontraba. Tal personaje se mostraba con estas características no de forma gratuita, sino siguiendo los esquemas de una figura similar que conocía y padecía, seguramente era la de su padre, con lo que actuaba imitándola e induciendo al grupo a realizar en cada momento su voluntad, y cuando no respondía, lo castigaba con violencia. El intervenir en esta situación de forma directa ponía en peligro la figura deteriorada de autoridad que estábamos haciendo desaparecer, por lo que debíamos ser cautelosos en nuestras actuaciones. Por ello, determinamos agrupar en una estancia ya es una región de la escuela, una porción, en una estancia al margen de los demás, al líder y a sus secuaces, con todo lo que quisiesen, sin limitaciones de ninguna clase, excepto que deberían permanecer allí, porque afuera abusaban de los demás y no era justo. Aceptaron muy contentos la iniciativa, y así comenzó el proceso de eliminación de un líder de fuerza. Nuestra incentivación estribaba en que ellos padeciesen los poderes del líder sin salvaguardarse en nada ni en nadie para que vivenciara la situación, tanto el grupo como el que manejaba la fuerza y el poder. Nosotros sabíamos que si no existía grupo, no existiría mandatario, y que aquel no soportaría por mucho tiempo los demanes de este. Y efectivamente, así sucedió. Aunque hubo de pasar un cierto tiempo que a nosotros nos resultó muy largo, pero que era el que ellos necesitaban para poder alcanzar una salida a esta situación que habían provocado. El primer día imperó la novedad y el enorme placer de sentirse solos sin presencia de mayores. Esto les atraía enormemente. Pero pasada la euforia del primer momento, comenzaron los conflictos. Hubo abusos de todo tipo, pero en ningún momento fueron peligrosos. Lo sabemos porque nuestra atención en la situación era constante y hubiésemos intervenido de darse en una situación extrema. Pero ellos, al encontrarse solos, controlaron bien todo el proceso. Hemos de considerar que a tal punto el grupo estaba pegado a la seguridad de lo que el líder les ofrecía, que a pesar de sufrir sus desmanes no deseaban salir de esa habitación, porque esa era la oferta, que si decidían cambiar de actitud y respetar al resto, ellos mismos decidirían su salida. Lo que pasó finalmente era que los chicos denunciaban a los docentes los abusos de este líder y de los demás secuaces, a lo que los docentes le respondían: si quieren, la única solución que tienen es salirse y volver a la escuela. De a uno fueron saliéndose, volviendo a la escuela, hasta que el líder quedó solo en esta parcela y tuvo que volver a la escuela con su posición de líder totalmente abolida. Bueno, más o menos eso era lo que yo les quería comentar, de compartir un poco el proceso histórico de cómo fue evolucionando y más o menos hacerse una idea del funcionamiento diario de la escuela. A mí me quedó una duda. ¿Qué pasaba en el caso de que, siendo que no asumieron la responsabilidad de lavar los platos, la asamblea decidía que hiciera tal cosa, o el conjunto de los estudiantes decidían sin dejarle la posibilidad de decidir al que no cumplió con la responsabilidad? ¿Qué pasaba si volvía a faltar con esa responsabilidad que le asignaba la asamblea? ¿Se le hacía esto de mandarlo a la parcela de castigo? Claro. No. Generalmente, al ser lo que cuentan siempre dentro del proceso de la escuela, es el aprendizaje constante dentro de eliminar la autoridad y la horizontalidad
seguir insistiendo, o incluso se les proveía de mayores responsabilidades. Decidían lavar los platos, se habían metido la responsabilidad de lavar los platos y no lo hicieron. En la próxima asamblea se cuestionaba y el demás grupo decidía, no sé, darle la orden de que, bueno, ahora ustedes van a lavar los platos de todo y también van a limpiar la biblioteca. Bueno, lo hacían. Y en la próxima asamblea seguían no respetando el mandato asambleario. Empezaba la posibilidad de separarlos por grupos de manera individual y llevarlos a otras responsabilidades. Decirlo, bueno, ustedes no pudieron lavar los platos y no limpiaron la biblioteca. Evidentemente, no están siendo capaces de hacerse de su libertad individual. Por lo tanto, tampoco se van a ser capaces de su libertad individual para, por ejemplo, tener el tiempo lúdico de la tarde. O una de las cosas que les gusta mucho a los chicos es salir a hacer las compras. La compra de los víveres la hacen los propios chicos. Entonces decimos, bueno, ustedes quieren salir a hacer las compras, pero no son capaces de hacerse de su libertad individual. Por lo tanto, no son capaces de salir a hacer las compras. Esas eran formas, digamos, que ellos tenían. Claro, le van restando en esa clase de libertades. Una cosa más que me olvidé de remarcar que es bastante interesante. La forma del aprendizaje de los conocimientos duros era la más complicada de entender, como por ejemplo la matemática. Y era la que los más pequeños más se resistían a aprender. Y esta forma de salir a comprar los víveres para comer fue una herramienta altamente eficaz. Porque claro, les encantaba salir de la escuela a comprar las cosas, pero iban a comprar y no sabían el manejo del dinero, no podían sumar, restar, porque no sabían el manejo de la matemática y volvían sin nada. Entonces ahí le decían, bueno, no es problema nuestro, es problema de ustedes, que no pueden. Entonces ustedes no son capaces de salir a comprar, va a salir otro grupo que sí sepa. Entonces ahí automáticamente aparece el interés real salido de ellos mismos de aprender a sumar y restar. Y así ese mecanismo se repite en muchas formas de aprendizaje. ¿Cómo? Obviamente. Partimos del consumismo. Con eso más o menos lo que quería compartir, no sé si hay una pregunta. ¿De la exclusión? ¿Cómo? ¿De la exclusión de la escuela? No, dentro de lo que yo encontré, traté de buscar, no encontré Si insistían en no colaborar, no encontré ningún registro de expulsión ni de sanciones. Por lo menos de la bibliografía y de los registros. se le iban buscando como fuera y iban buscando la vuelta. Exacto, siempre se buscaba la vuelta. Y lo que siempre remarcan era que no había que insistir mucho, Realmente no, dice que el primer y segundo intento ya como que ellos remarcan mucho que la posibilidad de elegir las actividades y que los aprendizajes surjan como necesidades proyectadas, hacía que todo surja muy espontáneo. Y la parte, se puede decir académicamente, la escuela de algún sentido, ¿cómo pasaban los chicos por el seguimiento de la edad? Lo que Porque se la hace, evaluación es imposible. no hay evaluaciones y tampoco hay divisiones por curso, sino que lo que se hacen son como evoluciones relacionadas a la evolución intelectual individual. Ya después entraron, no quise meterme mucho, como entrar en un terreno meramente de conocimientos pedagógicos y psicológicos, pero como que hay ciertos requisitos o ciertas habilidades y maduraciones que se esperan que los niños alcancen. Frente a eso, aparecen las conquistas de nuevas habilidades y nuevos caminos maduración. Es una conciencia individual. Exacto, es muy individual. Por eso es imposible dividirlo por cursos. Pero cada uno, por lo que dice, cada uno tiene su propia metáfora de contenido. Cada uno tiene su cuaderno. La evolución pasa más por una cuestión del individuo y de cómo se transforma en un individuo colaborador de quien lo rodea, más que los contenidos que van Ojo que van de la mano, porque una de las cosas que más se le cuestionaba a la escuela era esto de decir, bueno, a ver qué va a pasar con los conocimientos duros de estos chicos. Y después me decían que lo habían incorporado con creces porque hoy por hoy van a la universidad y muchos de ellos ya han terminado la universidad con mucho éxito. ¿Puedo agregar algo? Es interesante esta experiencia de Badajoz porque, o sea, la educación fue no formal y todo el pueblo estaba esperando para ver qué pasaba con aquellos chicos que querían ingresar a la universidad o a otro espacio académico, si podían con esta formación o no.
con esta formación alternativa de escuela libre, acceder a los conocimientos que exigía el Estado. Bueno, cuando rinden el primer examen, este grupo, el primero grupo que promociona, aprueban todos. Y esto permite generar esto de que con otro contexto de formación, con otra forma de revisar la realidad, igual estos chicos y chicas pueden acceder a aprobar lo que el Estado tenga. Entonces, en ese sentido, como una vez que aprueba la primera promoción, se legitima la escuela como tal en el pueblo y en todas aquellas personas que no creían por ahí en esa experiencia alternativa de educación. Hay una cosa de comunidad negra también, lo comento, es que así como la necesidad de articulación y de abrirse a otros espacios era constante, también la lógica de clase y de género tiene una impronta muy fuerte en la escuela, tal así que se empiezan a llevar adelante cuando allá por el año 85 lo que son las campañas de alfabetización de mujeres. Imaginemos lo que es la educación de la formación del sexo femenino dentro de la España franquista, digamos, limitada a la casa, con una formación dentro de las que iban a la escuela como amas de casa, que se les enseñaba muy pocos conocimientos científicos, y se les orientaba más a la cultura, a los fundadores, los niños y demás. Entonces empieza la campaña de alfabetización de mujeres embarazosas, algo más revolucionario en ese entonces, y que duró 2 etapas, pero hasta hace pocos años se empezó a renovar esta campaña de alfabetización y se sigue sosteniendo los periódicos y se sigue sosteniendo lo que son las campañas autogestionadas de verano. Sí, la experiencia sigue. La experiencia sigue vigente y hoy más que nunca. José Martínez ha fallecido ya hace unos años, pero ha dejado un legado pedagógico impresionante. Casi, digamos, una escuela pedagógica libertaria. Y a veces, por ahí la pregunta se me ocurre es cómo se relacionan estos chicos, digamos, cuando salen de la escuela y están en un mundo capitalista y jerárquico y con todo lo que contiene, todos los juicios, toda esa carga simbólica que tiene hoy en día el capitalismo y el modelo de la sociedad. ¿Cómo se afrontan a eso, a esa realidad? Porque por ahí en la escuela está muy bueno, ¿no es cierto? Vemos cómo aprenden un montón de cosas, pero al salir de la escuela y toparse con ese mundo, cómo reacción traen sus problemas a la escuela, ven cómo resuelven. Una muy buena pregunta, porque una de las cosas que en la escuela, uno de los mayores esfuerzos fue lograr aquella escuela, lo que es equivalente a una escuela secundaria, la enseñanza media, porque consideraban que con 15, con 12, 13 años que se iba a la escuela primaria, faltaba tiempo madurativo para introyectar los valores libertarios que se querían implementar en la escuela. Entonces es uno de los esfuerzos por los cuales se lleva adelante un esfuerzo por que haya esa enseñanza media dentro de la escuela primaria. Se logra, y en palabras de los chicos, hay varias entrevistas que se pueden, de hecho este libro cuenta con entrevistas a chicos que terminaron la escuela, y dicen que sí, una vez terminado la escuela. Y otra cosa, la jornada termina a las 5 o 6 de la tarde, después van y juegan en el barrio con los chicos que van a la escuela común. Pero que habiendo terminado la escuela media, les permite socializarse de otra forma, tener otro tipo de lazos, pero sin mayores complicaciones, digamos, con el resto. De hecho, como te decía, la mayoría opta por una educación universitaria, muchos de ellos ya han terminado y con éxito con la educación universitaria. Una de las cosas que remarcan es que la mayoría se encausan por ciencias sociales y por el arte, por el dicho anecdótico. Pero sí, uno de los problemas era que cuando terminó su escuela primaria se iban con 12 13 años y costaba mucho, digamos, sostener esto aprendido y esto proyectado en la escuela. Poco abogado, ¿Cómo? poco abogado. Poco abogado. Pocos abogados también. No, yo también había escuchado de que con esta jornada tan larga y como es como el propio transitar de la escuela es el desgaste de la energía, no como en nuestras escuelas, digamos que uno está sentado tratando de acumular conocimientos, ya llegan cansados a la casa. Así que no tienen tanto tiempo como para jugar de nuevo, digamos. Pero lo que pasa es que al no ser el conocimiento, de estar sentado, de aprendiendo, repitiendo, sino que es la vivencia cotidiana en la escuela, que es como, digamos, se aprende lo que dice, se aprende a vivir los valores de la anarquía, se los
¿Cómo? Ah, por ahí que lo habíamos tenido que es tan importante el valor del juego que se le da en la escuela, que venían también de que por ahí, no todo, sino la mayoría de los padres que mandan a sus hijos a la escuela, por ahí lo mandan, tienen una lógica anarquista, mucho trae, digamos, la herencia de la España revolucionaria. Venían mucho, se iban a la casa y aparecían con juguetes con una pistola. Entonces lo que hacen es la guía del juguete, donde le dan a los padres una serie de preguntas que los llaman a responderse antes de comprar los juguetes al niño. Tales como si este juguete lo puede usar él, como lo puede usar una nena, si este juguete no ataca ni es nocivo contra otros niños. Una serie de preguntas muy interesantes. Hay mucho material, hay documentos publicados por la escuela en una página que se llama paideiaescuelalibre.org, donde están los libros publicados por José Martín del Luengo y hay material publicado también. Con eso estaríamos cerrados. ¿Paideia cómo? ¿La página, el sitio? Es Paideia Escuela Libre. La España co-franquista a la Bolivia de 1930, como para contextualizar un poco. Bueno, Guarizaca es un pequeño pueblito cercano al lago Titicaca, el límite con Perú, significa Pampas de la Vicuña, eso significa el nombre, y se va, digamos, la experiencia educativa que se va a dar en este pequeño poblado tiene relevancia por varias cuestiones. La primera porque excede la cuestión pedagógica y ya recupera, junto a la cuestión pedagógica, varios principios de la filosofía andina, que si bien estaban presentes en toda la zona, estaban bastante ocultos. Y esta experiencia educativa particular permite recuperar muchas de las cuestiones previas a lo que es el periodo colonial. Y por otro lado, porque es una experiencia de la década del 30, pero que vamos a ver que sus principios son bastante avanzados para la época, los principios de los pedagogos van a plantear estas cuestiones en Guarizaca, y son retomados constantemente en la pedagogía de la década del 60 y en varios planteos autonomistas o anarquistas posteriores. Digo esto como para reflexionar en base a cuál es la importancia y la relevancia de lo que es Guarizaca. Bueno, hay una autora, Ivette Mejía Vera, ¿sí?, que es boliviana, que va a plantear que lo que se va a dar en Guarizaca es la recuperación del paradigma andino, ¿sí?, justamente por todas las prácticas que se van a desarrollar. Esta experiencia es una experiencia educativa indigenista, no se reconoce anarquista, ¿sí?, pero la relación que va a tener con el Estado, buscando, porque nosotros al principio cuando pensamos en trabajar esta experiencia junto con la de Chiapas, uno pensaba, por lo que empezaba a leer, que la relación con el Estado no existía directamente, porque es un poco más compleja la relación que se va a dar con el Estado boliviano. En primer lugar tenemos que pensar que es la primera experiencia indigenal, para decir eso, que se da en forma autónoma del Estado de hecho, ¿sí?, aunque el Estado en un primer momento plantea la planificación. Antes de esa experiencia vamos a tener otras experiencias vinculadas a la educación de los indígenas y vinculadas, bueno, a cuál tenía que ser la formación de los campesinos en la Bolivia de los años 20 y de los 30. La primera experiencia va a ser del principio del siglo XX, que son las escuelas ambulantes de 1905, que se van a dar en la ciudad, en un contexto urbano, y que van a plantear una educación normalista, ¿sí?, más que nada de lectura, escritura, vinculada solamente a eso. Vamos a tener un segundo momento, una segunda experiencia que se da ya a fines de la década del 10, que se llama la Escuela de Agricultura, porque justamente va a aparecer un pedagogo, Sánchez Bustamante, que va a ser reconocido en Bolivia por dos cuestiones. Una, por redactar el Estatuto de Autonomía de la Universidad Boliviana, que vamos a ser uno de los defensores más importantes de la autonomía universitaria en Bolivia, y por otro lado porque va a plantear la necesidad de que a los pueblos originarios, ellos le van a decir indígenas, yo voy a decir indígena, o también le van a decir indios cuando los pedagogos, digo, ¿no?, que retoman en los libros, los mencionan así, por eso yo los voy a nombrar así también, digamos, para... Pero bueno, él va a plantear que la relación o la formación de los pueblos originarios se tiene que dar en los espacios donde viven, ¿sí?, esas personas. Bueno, finalmente se plantean algunas experiencias que también fracasan en Bolivia. ¿Por qué? Porque los formadores o los profesores eran urbanos y
van con su formación totalmente normalista, se encuentran con un espacio totalmente diferente y el medio no ayuda, los talleres no funcionan, no tienen ni siquiera para comer, porque la agricultura de la cual tiene que subsistir la escuela no funciona. Esto hace que esta segunda experiencia educativa tampoco funcione, pero Elizardo Pérez, que va a ser el pedagogo que va a iniciar lo que va a hacer Guarizata, tenía la función de recorrer estas escuelas rurales que finalmente terminan no funcionando y se terminan cerrando en 1920. Y cuando recorre la zona de Guarizata, encuentra una escuela que funcionaba a la par de esta escuela rural, estaba a cargo de una escuela particular, indígena, que estaba a cargo de un indígena, ¿sí? Que si bien tenía conocimientos muy básicos, se llamaba Avelino Ziñani, pero que va a ser fundamental en la posterior fundación de Guarizata. Él, cuando lo menciona en el libro, dice: esta experiencia que vi donde este integrante de la comunidad aymara planteaba una educación para liberar a los indígenas y no para seguir un planteo de explotación, que era lo que se estaba dando, me genera la posibilidad de pensar, bueno, ¿cómo podemos nosotros llegar a analizar una educación para los pueblos originarios en este contexto de cada término? Se da una experiencia más previa a Guarizata, que se da en la década del 20, que también es otra escuela, la primera escuela normal indígena, pero que también se construye en la ciudad de La Paz. Entonces, nuevamente, en el barrio de Miraflores, nuevamente se plantea esta situación de la formación de personas que vivían en un contexto rural en un contexto totalmente urbano. Frente a esta situación y al cierre de casi todas las escuelas rurales en los poblados, en la década del 20, que se va a dar por otra cuestión. El cierre de las escuelas rurales se va a dar porque no funcionan por un lado, y por otro lado porque habían aumentado las rebeliones y se había generado un miedo a los indígenas en todos lados, y frente a esto los maestros se iban del pueblo, ¿sí? Y bueno, se va a terminar todo este proceso de formación rural. Estas rebeliones se van a dar justamente en la década del 20, porque se da todo un proceso antes, que por ahí es importante analizar el proceso del contexto histórico, en el cual se empieza a ver, bueno, cómo y qué formación tienen que tener los pueblos originarios y para qué función política, social y económica. Nosotros tenemos que pensar que Bolivia en 1880, junto con el resto de países de América Latina, se incorpora a la economía mundial. El caso de Bolivia se incorpora como exportadora de minerales, la plata en un primer momento, después del estaño, los varones del estaño, van a ser 3 familias importantes que van a tener vinculaciones directas con Estados Unidos por un lado, pero por otro lado también van a plantear la necesidad de explotar este recurso para poder exportarlo y venderlo en el mercado mundial, y para eso necesitaban 2 cuestiones. Por un lado, las tierras comunales, que estaban en manos de los indígenas, y por otro lado, la mano de obra barata. Entonces, en este contexto, ¿cuál era el lugar que ocupaban los pueblos originarios? ¿Cuál era la formación que se le tenía que dar? Y en este sentido es que la mayoría de los pedagogos plantean que la educación normalista en Bolivia era funcional ¿a qué? A que por un lado no se cuestione el lugar de mano de obra barata que tenía la mayoría de los pueblos originarios en estas tierras que antes eran de ellos y que ahora pasaban a ser propiedad privada y pasaban a integrar las haciendas, pero por otro lado les permitiera salir de la barbarie, entre comillas, ¿sí? Que siguieran siendo explotados, pero que sean sumisos. Este era el proyecto de educación que le servía a los dueños de las tierras y a los dueños de los capitales. Y en este sentido, también es importante mencionar que el paradigma normalista, que solamente enseñaba a hablar, enseñaba a leer, era funcional a este proyecto de país, donde los indígenas o todas las comunidades que vivían en los pueblos tenían que responder como mano de obra a los capitales. Y en este sentido, la experiencia de Guarizata rompe con este paradigma normalista, rompe con este tipo de, de educación. Bueno, en términos generales, la escuela dura 10 años, la experiencia educativa dura 10 años, pero indudablemente sus ideas se van a reproducir en otras experiencias. La escuela se construye en 1931, primero comienzan a construirla los profesores, Elizardo Pérez y los profesores más que llegan, enviados por el Estado. Y acá está la primera cuestión. El Estado se hacía cargo de los salarios, pero no del presupuesto necesario para construir las escuelas.
Elizardo Pérez primero va a un pueblo cercano a Orizata que se llamaba Achacachi. Se da cuenta que la mayoría de los habitantes de ese pueblo no eran indígenas, eran criollos o blancos, entonces se traslada hacia Orizata y ahí se encuentra con esta persona que había conocido años antes, que lo va a ayudar en todo digamos, la formación de la escuela, que era, bueno, Avelino Cignani. En un principio comienzan los profesores a construir una escuela. Imagínense Orizata, cercano a La Paz, pero con caminos muy complejos para llegar. La mayoría de los recursos que se utilizan estaban en la zona y el resto se llevan desde La Paz hacia Orizata. Está en el camino Sorata, que es otra zona, digamos, cercana al lago Titicaca, pero cuyos caminos son de muy difícil acceso ahora, lo que debe haber sido en la década del 30, no me quiero imaginar. Pero bueno, empiezan construyendo los profesores. ¿Por qué? Porque al principio la comunidad los miraba con recelo, porque la mayoría de los que se habían acercado a plantear formación o a plantear escuelas rurales solamente habían continuado con este proyecto de explotación, de no pensar una alternativa de educación y tampoco una alternativa de vida para esas personas que vivían. Con el tiempo se dan cuenta que estos profesores llevaban la misma vida que ellos, comían de la misma manera, dormían de la misma manera, entonces de a poco todas las familias que vivían en Orizata se empiezan a sumar a la construcción de la escuela y ahí plantea Elizardo Pérez que se da la primera formación, porque esta escuela no planteaba solamente la formación en abecedario o la formación de la lectura, sino una formación integral. Y justamente el proyecto filosófico de esta escuela era la libertad o la liberación y una alternativa a este lugar que le correspondía a los pueblos originarios dentro de este capitalismo mundial y dentro de lo que era la economía boliviana. Cuando Elizardo Pérez llega, se da cuenta que las tierras de Orizata no eran lo que él creía, porque él pensaba un proyecto educativo en comunidades que sean de los pueblos originarios. Se encuentra que si bien había comunidades originarias, esas tierras pertenecían a personas que vivían en otros pueblos y que eran grandes haciendas. Y que si bien muchas de las personas que vivían ahí seguían practicando muchas de las culturas previas a la llegada de los españoles, en teoría eso era propiedad privada. Eso se presenta como el primer problema, porque los dueños de esas tierras donde se construye la escuela, que eran otros, no eran los pueblos originarios, empiezan a elevar juicios y notas al Ministerio de Educación planteando que estaba ocupando un territorio ajeno, que se estaba construyendo una escuela en un territorio ajeno y que tenía que regresarlo al dueño. Ese es el primer momento, el primer conflicto que va a tener. Bueno, en cuanto al planteo que va a ser, digo este primer conflicto porque después se van a sumar otro para que en 1940 se termine con el proyecto educativo. En cuanto al planteo que va a tener en la educación Elizardo Pérez, va a plantear una educación integral, algo que ya se repite en casi todas las experiencias, sean anarquistas o sean autónomas. Él plantea una educación integral, pero la diferencia que existe acá es que digamos, la integración o lo integral se da desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, se va a plantear esto de integral en cuanto a escuelas activas. ¿Por qué? Porque él va a decir que la formación no está dada solamente dentro del aula, sino que va a estar dado en todo el mundo del LIU, que él va a decir que va a ser el claustro de la escuela. El LIU era la forma de organización que ya traían los pueblos originarios previos al periodo colonial, y él va a decir, bueno, la escuela va a formar en todos los espacios de la vida del pueblo originario. Y en este sentido va a exceder solamente el aula, a eso se le van a sumar los campos de cultivo, las formas de construcción, la atención sanitaria, la higiene, todas cuestiones que hacían a la vida y que excedían el proyecto pedagógico de lectura y escritura y comprensión dentro del aula. Entonces, en ese sentido, él lo va a definir como escuelas activas y como instituciones productivas a este tipo de integración, que se va a dar en dos sentidos, va a decir. Una integración vertical y una integración horizontal. La integración vertical estaba dada por las diferentes etapas, porque en ese sentido Elizardo Pérez iba a marcar diferentes etapas de aprendizaje donde se van a ir adquiriendo diferentes conocimientos. El concepto de integración vertical lo retoma de un tipo de escuela que se llama escuela única, que es una experiencia educativa de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que llega a Bolivia con los textos de Mariátegui.
Lizardo Pérez va a leer, Mariátegui va a leer esta experiencia de escuela única, de la, digamos, soviética, y va a proyectar en Guarizaca algo muy similar a esta experiencia. Por un lado, en el sentido de una escuela que abarque diferentes facetas, y por otro lado, en la reducción de años. Yo planteé que la educación solamente se tiene que dar por 9 años, a diferencia de lo que planteaban los proyectos normales. Eso en cuanto a la integración vertical y de diferentes etapas. Y por otro lado, la integración horizontal, que se daba con el ambiente y con la manera de entender la escuela, y con la manera de tomar las decisiones dentro de la escuela, porque no van a ser solamente los docentes quienes tomen las decisiones. Y esto lo estamos pensando en la década del 30, no en los años post-franquismo o después de la Revolución Española, sino que cuando todavía había muchas cuestiones que estaban en debate. Entonces, ese segundo tipo de integración, que es el tipo de integración horizontal, se va a dar, va a decir él, a través de la forma de integración con el espacio, de los actores que intervienen y de la organización interna de la escuela. Y en este sentido, él va a decir que todo esto, el resumen de todo esto puede ser la integración activa, que es una integración múltiple en todos los espacios y donde todos los actores tienen posibilidad de participar. Esto en algún sentido, yo lo planteo como el marco general en el cual se va a dar la escuela. Eso por un lado. Bueno, por otro lado, es interesante poder ver la organización interna y el método de enseñanza. Sabemos que el planteo filosófico tiene que ver con una educación integral. En cuanto a la organización interna de la escuela, es donde se van a recuperar muchas cuestiones previas al periodo colonial. ¿Por qué? Porque por un lado, las decisiones de la escuela las va a tomar una asamblea comunal que se va a elegir por consenso y que se va a conformar lo que se conoce como Consejo Administrativo o Parlamento Amauta. ¿Sí? Este Parlamento Amauta, que va a tener un representante de cada liu, ¿sí? Va a ser quien va a tomar las decisiones de la escuela. Y a eso se le van a sumar diferentes comisiones de todos los espacios físicos, de todos los talleres, sembríos, digamos, todo lo que tiene que ver con los talleres tanto de deportes, educación, cultura, ganadería. Entonces, a este Parlamento Amauta, que va a ser una asamblea que se va a elegir cada tanto, se le van a sumar diferentes comisiones de trabajo. Se van a reunir una vez por semana y van a decidir todas las cuestiones que hacen a la escuela. Eso en cuanto a la organización interna. Otra cuestión relevante va a ser la forma del trabajo, porque también se van a recuperar las formas previas al periodo colonial en cuanto al trabajo dentro de la escuela. El trabajo colectivo que ya se realizaba, por ejemplo, en lo que se conocía como la minca en el periodo andino, se va a recuperar y se va a plantear como trabajo colectivo y cooperativo en todas las actividades. Y en este sentido es algo que van a defender mucho tanto los profesores como los diferentes integrantes de la escuela, porque va a ser el segundo punto que se va a cuestionar y por el cual se va a desplazar a estos pedagogos, que era que están obligando a los niños a trabajar, a hacer trabajo forzado. Ellos van a plantear que no, que recuperan este tipo de trabajo colectivo y que todos aquellos que hacían ese trabajo estaban de acuerdo con cooperar y con el trabajo comunal y con la ayuda mutua. En ese sentido, va a ser una segunda forma de organización, tanto la forma de tomar las decisiones como la forma en que se va a realizar desde la escuela, desde cómo se construye la escuela, hasta cómo se van a ir construyendo todas las otras escuelas que dependen de Guarizaca. Pues ya vamos a ver cómo esto que empieza siendo una escuela particular en un pueblo se va a extender por toda Bolivia y después se va a traspasar a otros países como por ejemplo México, en cuanto a lo que es el proyecto de escuela indígena. Bueno, en cuanto al método de enseñanza, algunas cuestiones puntuales. Primero va a ser una enseñanza mixta, lo cual no se daba en este momento. Tanto hombres como mujeres, niños y adultos van a poder participar de los talleres y de la educación. En segundo lugar, el régimen disciplinario van a ser un grupo de estudiantes, los mismos que van a plantear esto de qué pasaba en el caso de que alguien no hiciera lo que tenía que hacer, algo bastante similar por ahí en otra época y en otro contexto, pero a lo que es Paideia. La tierra va a ser fundamental a la hora de pensar la formación, que no se va a dar solamente dentro del aula, sino también en los diversos talleres, y esto se plantea en algún sentido la educación integral. Y por otro lado, el régimen de vida.
se va a plantear algo muy importante que va a hacer que los estudiantes se van a ir formando, que van a ir analizando qué es lo que a ellos les interesaba trabajar o en qué sector les interesaba formarse, y finalmente, después de diferentes etapas, preescolar, elemental, media, finalmente van a seguir algún oficio, ¿sí? Bastante similar a la experiencia, porque digamos de 4 a 6 años era el preescolar, después la alfabetización de 7 a 10, un periodo medio de formación en talleres para ver qué orientación seguían, y finalmente después de los 15 años se iban a vivir la Guarizata, donde era la formación superior, para formarse en algún taller específico. Herrería, cualquiera puede ser ese taller. Finalmente, este proceso que se da en una ciudad específica después se va a multiplicar. ¿De qué manera? Bueno, por lo que los pedagogos van a llamar los núcleos escolares campesinos. Lo que va a empezar en Guarizata, que va a ser el primer núcleo, va a empezar a tener escuelitas cercanas en todo el territorio que van a hacer la educación, digamos, preescolar, elemental y media, y después aquellos que querían seguir alguna formación específica sí se tenían que trasladar a vivir a Guarizata. Esto era fundamental para pensar dos cuestiones. La primera es que en un primer momento esto de crear otras escuelas en regiones cercanas no se hace solamente por una cuestión educativa, sino por una cuestión de autogestión también. Porque algo fundamental que van a tener estas escuelas es que van a empezar a plantear, primero, utilizar los recursos del medio. Segundo, empezar a ver de qué manera podían explotar aquellos minerales que no lo sabían hacer. Con todo un proceso de estudio, ellos terminan explotando algunos minerales que tenían en el ambiente, pero que hasta el momento no los podían usar. Y finalmente intentan ver de qué manera pueden buscar los recursos que no tenían en su pueblo de otros pueblos cercanos. En un primer momento, cuando se abren otras escuelas, se abren con este objetivo. Por ejemplo, la escuela de Sorata. La segunda escuela que se va a abrir es en Sorata. Sorata es una región muy cercana a Guarizata, pero con otras condiciones totalmente diferentes, donde tenían árboles y grandes extensiones de tierra que en Guarizata no existían. Esto le va a permitir a Guarizata poder intercambiar lo que ellos producían con lo que producía Sorata, que era madera y cuestiones agrícolas a gran escala, en relación a Guarizata, ¿no? Entonces, en un primer momento, esto de pensar escuelas en otras regiones va a permitir la posibilidad de autogestión sin necesidad ni del Estado ni de comprar cosas en La Paz y trasladarlas desde La Paz, que era muy difícil justamente por los caminos, por lo que salía los fletes. Recordemos que el Estado en un primer momento reconoce a los profesores, pero nunca va a llegar el presupuesto ni para la construcción de la escuela ni para sostener esa escuela. Entonces los sueldos de los profesores van a ir destinados desde el principio a sostener la escuela. Si a esto le sumamos que logran autogestionar la vida de ellos, la vida de los estudiantes, la vida de la comunidad, ¿para qué necesitaban al Estado? ¿Para qué necesitaban a los dueños de las tierras, no? En ese contexto y con este avance de esos núcleos campesinos por otros lugares de Bolivia, ¿sí? El de Guarizata es el primero. Pensemos, Guarizata termina en 1940, cuando se termina la experiencia, tenía la escuela principal con 33 escuelas aledañas a la zona. Y así se habían multiplicado 16 núcleos más por todo Bolivia. A esto se le suma que los pedagogos mexicanos se enteran de la experiencia y en el 39, un año antes que termine, primero vienen a conocer Guarizata, informan a México lo que estaba pasando, que era otro país que tenía una importante población indígena, y finalmente se va a realizar un congreso indígena que se va a hacer en México, donde van a participar, México, Guatemala, integrantes de varios, Colombia, Bolivia, y los pedagogos bolivianos van a poder plantear los principios, que ahora ya después los detallé como para cerrar, de lo que ellos planteaban como educación indígena o la educación indígena que ellos querían pensar o proyectar en esos países. Bueno, en este contexto, en 1940, con este tipo de educación que planteaba la enseñanza de la lectura, por un lado, o sea, planteaba lo que también hacía la pedagogía normalista, pero a eso le sumaba una educación integral que le permitía vivir al pueblo y autogestionar su vida sin necesidad de depender de nadie, intercambiando recursos con otros pueblos, ¿sí? Indudablemente es una experiencia y que por otro lado planteaba que los pueblos originarios podían liberarse, podían vivir de esa manera, sin depender, sin ser mano de obra barata de las haciendas,
con un modo de organización que recuperan del paradigma antiguo. Indudablemente, este proyecto educativo venía a terminar con todo el proyecto económico que estaba en vigencia. ¿Por qué? Porque a la mayoría de los propietarios de esas tierras no les convenía este proyecto educativo que ya excedía lo educativo y era un proyecto político también, por un lado, y por otro lado, no tenían más mano de obra barata para su proyecto capitalista. En este contexto, y apoyados por el Estado en 1940, con diferentes excusas, entre ellas que se le hacía trabajar a los pueblos originarios de manera forzada, que la mayoría de los profesores se gastaban los recursos y se robaban la plata de las escuelas, que ese tipo de educación no funcionaba, se va a desplazar a todos estos profesores que planteaban este tipo de educación. La mayoría se tiene que exiliar. De hecho, Elizardo Pérez muere en la provincia de Buenos Aires, en Quilmes, hace varios años ya, y es su mujer la que retoma varios de los libros. Y la escuela de Guaresata pasa a ser una escuela normal rural. Muchas de estas ideas quedan dando vuelta. En Bolivia no, porque realmente pasó mucho tiempo hasta que se empezaron a recuperar y a editar nuevamente estos libros dentro de Bolivia, pero indudablemente muchos de los planteos de esta forma de pensar la educación y la educación campesina se retoma tiempo después, cuando veamos los principios vamos a ver por qué, por diferentes pedagogos, entre ellos Pablo Freire y otro pedagogo en la década del 60, que van a pensar muchos de estos principios que habían empezado en la década del 30 y con un proyecto particular que dura 10 años, pero que se piensa por fuera del Estado, porque finalmente este Estado en un primer momento plantea la posibilidad de generar Guaresata, finalmente no envía ningún recurso para Guaresata y por último es también el Estado quien termina con esta experiencia educativa. Entonces, en algún sentido, se puede plantear como una experiencia que se da por fuera del Estado y que no solamente es una experiencia pedagógica, sino también incorpora diferentes formas de vida, ¿sí? Y de autogestión. Tengo algunas imágenes y los principios generales. Estas imágenes bien, después de la década del 30 se van a perder la mayoría y se van a recuperar mucho tiempo después, ¿sí? Hoy en día tenemos que decir que estos libros son de texto obligatorio en la lectura de la escuela en Bolivia. De hecho, la mayoría son ediciones bolivianas, libros que hice que ahora ya se me olvidó pasar, para trabajar el tema, y que muchas de las ideas de estos pedagogos bolivianos se recuperan en otras experiencias que no están vinculadas a la educación campesina, pero que se puede pensar en diferentes etapas, ¿no?, de la historia. Bueno, estas son algunas de las cuestiones como para resumir. Escuela productiva, en el sentido de que no solamente forme en letras y demás, sino que también genere la posibilidad de la autogestión de esos pueblos, la escuela como centro de la vida del pueblo. Trabajo colectivo y solidario, que son prácticas que se recuperan del paradigma andino. Aprendizaje cooperativo y aprender haciendo. Ayuda mutua entre maestros y alumnos y escuela-comunidad. Supresión del horario escolar y de los exámenes, que era algo fundamental para el paradigma normalista en toda América Latina. Reducción del tiempo de escolaridad, que lo retoma de la experiencia rusa, y coeducación sin discriminación de sexo, que era algo realmente importante para la época. De hecho, la escuela de Guaresata a partir del 60 vuelve a ser solamente para hombres, ¿sí? Solamente en el periodo y unos años más donde están estos pedagogos con esta experiencia particular, Guaresata es una escuela mixta. Después vuelve a ser una escuela solo para varones. Educación bilingüe, importancia del arte, la música y el deporte. La escuela va a tener muchos murales, si bien yo creo que no tenemos una imagen de los murales, pero se le da mucha relevancia al arte. Y la supresión de los contenidos que no respondan a las necesidades de los campesinos. Esto es algo que toca tomar Freire cuando analiza, bueno, formemos y pensemos en la educación en los espacios rurales con cuestiones de enseñar a leer, con cuestiones que hacen a las personas que viven en estos lugares. Algo lógico, pero que realmente el paradigma normalista no lo tiene y que de hecho hasta el día de hoy me parece que cuesta rescatar. Creo que a muchos de los docentes, los que somos docentes hoy en la escuela pública, si nos llegan a mandar a una escuela rural, nos pasa lo mismo que a los docentes que intentaron hacer las escuelas rurales en la década del 20.
Por lo menos en mi caso. Bueno, y ahora hay algunas imágenes de Guarizata. Bueno, esto es lo que inicia. El PowerPoint que hizo la pata. Bueno, esta es la escuela, imponente en el medio de la nada. No. De hecho, bueno, esa es una de las cuestiones que se da. La primera formación, dice él, es en forma de construcción, porque la mayoría de las personas que vivían en Guarizata tenían construcciones muy precarias. Cuando construyen la escuela, miren lo que es la escuela, ahí se ven algunos de los murales atrás. Cuando construyen la escuela, en esa construcción aprenden a construir y pueden pensar en sus viviendas particulares también. Taller textil, y ahí están mujeres. ¿Sí? Taller de herrería, el taller de cerámica mixto. Es muy interesante ver cómo se piensa la educación mixta en la década del 30, ¿no? Cuando las mujeres todavía faltaba varios años para que piensen una aparición pública y demás, ¿no? La escuela con construcción. Bueno, aquí está la escuela hoy, que es una escuela normal rural, común, que está integrada al sistema educativo estatal boliviano, pero que en su historia carga con todos estos principios y todo este proyecto educativo que se da en la década del 30. Nada más. Y el gobierno plurinacional boliviano. ¿Sí? Sí, cuando en realidad la escuela siempre se pensó dentro de lo estatal, pero nunca funcionó ni respondía a la lógica estatal, porque su organización interna era diferente, porque había un parlamento mauta y demás, por un lado. Por otro lado, siempre pagaban los sueldos, por eso digo que la relación era compleja con el Estado, porque sí se le pagaban los sueldos a los profesores. Y finalmente en el 40, cuando la escuela no quiere cambiar su proyecto, continúa con el mismo proyecto, una escuela, digamos, autónoma en algún sentido. Bueno, son desplazados los directores y reemplazados por otros profesores que eran totalmente críticos al proyecto de Guarizata. Porque había muchos profesores críticos al proyecto de Guarizata por todas estas denuncias públicas, porque estaban en tierras que eran propiedad privada de otros, porque explotaban a los indígenas, por un montón de cuestiones, que empiezan a hacer denuncias públicas en los diarios de La Paz y al Ministerio de Educación. Finalmente en el 40 desplazan y ahí ya pasa a ser una escuela normal con todo el proyecto normalista. Sí, teniendo en cuenta también que en Bolivia es muy fuerte el racismo leninista, el movimiento muy fuerte. Claro, bueno, pero por ejemplo, ese era un planteo que se hacía, que este pedagogo se plantea que Lizardo Pérez tenía ideas trotskistas, ¿sí? Ahora, cuando llega a ese espacio se encuentra con que el proyecto se va a transformar en otra cosa, justamente porque va a retomar el paradigma andino y todas las prácticas del paradigma andino, y si bien él nunca va a dejar de ser el director en el sentido más verticalista que plantean las construcciones marxistas, sí va a tener que acatar mucho de los planteos que se den en las asambleas, en el Parlamento Mauta y en otra forma de tomar las decisiones. Es como que la experiencia educativa va a recuperar muchas cosas de la filosofía andina, por un lado, prácticas, y las va a retomar como propia y las va a desarrollar durante esos 10 años. A eso también se le suma que desde los años 20, esto no lo planteé, se da todo un proceso de, primero, fines de los 80, el Estado boliviano plantea la posibilidad de terminar con la tierra comunal y plantear la propiedad privada. Y en ese contexto se va a dar un movimiento indígena que se llama los apoderados generales, que justamente van a plantear en un primer momento recuperar las tierras comunales que eran de ellos, digamos, y en un segundo momento plantear comunas autónomas ya del Estado boliviano. Esto ya se va a frenar en los años 20, pero todo esto estaba latente en los años 30 todavía. Entonces, esta experiencia de Guarizata viene a plantearse en este marco de autonomía y de autonomía comunal.
las tierras, y si a eso le sumamos una escuela que se plantea como una escuela productiva que puede autogestionar la vida de todas esas personas y que todos forman parte, se pueden formar en esa escuela, indudablemente ni el Estado boliviano ni el capital ni la propiedad privada tienen mucho sentido. Esto es uno de los motivos principales de que finaliza, que termina con esta experiencia. Y también creo que una forma más que relevante de entender que muchas veces la educación también puede pensar un proyecto alternativo de sociedad y puede pensarse como, y debe pensarse como un proyecto político. Planteate muchas, como tres momentos de la escuela, o 4. En cada una de ellas, ¿estaba incluido la enseñanza de las tradiciones, qué sé yo, la mitología propia de esas comunidades? Ajá. Y eso ya se daba de hecho, porque ¿qué pasa? Lo que dice digamos, Lizardo Pérez es que convivían el modo de digamos, la propiedad privada de la tierra, de la hacienda, pero a su vez dentro de la hacienda los pueblos originarios seguían practicando muchas de sus tradiciones ancestrales. Lo de la Yu seguía presente, parte de esa tierra que era del dueño de la tierra la producían en forma colectiva o la trabajaban en forma colectiva el pueblo originario. Entonces, como muchas de esas cosas estaban presentes, ¿sí? De hecho, pero seguían siendo explotados, seguían siendo mano de obra barata del dueño de la tierra y esa tierra no eran de ellos. De hecho, por ahí la expansión que logró la escuela me permite pensar que tiene que ver con que en tiempos no es que la escuela intenta retomar cuestiones ancestrales de que hace 150 años sucedían, sino que 20 años atrás se seguían practicando, que estaban muy presentes todavía. Sí, estaban presentes, pero lo que hace la escuela es institucionalizarla, en algún sentido, entre comillas, porque como que se da, y replicarla en otro espacio que por ahí no estaba tan presente. Porque la zona de Potosí, la zona minera, donde estaba el proceso del movimiento obrero, era diferente la población. Y sin embargo, este planteo de escuela única va a hacer que este proyecto de Guarizata se pueda pensar en otros lugares. Como para cerrar algo que me olvidé, cuando se termina con este proyecto educativo, se va a destituir a los profesores, se van a saquear la escuela y se van a perseguir a los estudiantes. Y el hecho más atroz va a suceder en el núcleo de Casarabe, donde 300 estudiantes rurales, digamos, campesinos, van a ser asesinados con el pretexto, esto en 1940, de que eran células comunistas. Bastante parecido a lo que sigue pasando en el día de hoy en México y en muchas de las comunidades campesinas. Cómo esta relación con los campesinos, esta relación con los pueblos indígenas se reproduce. Yo, sinceramente, cuando vi esto que leí que pasó en 1940, o sea, pensé enseguida en Ayotzinapa y en todo el proceso, digamos, de estudiantes rurales mexicanos y todo lo que se sigue dando constantemente contra el pueblo indígena.